Rafael Marcos es una víctima de un gobierno activista que no está dispuesto a parar ni siquiera ante la ilegalidad. Tras una sentencia firme, el Gobierno ha indultado a la secuestradora y maltratadora de sus hijos, jefa de Infancia Libre y de Podemos. Por eso quiero empezar dándoos las gracias. Habéis aguantado mucho, habéis sufrido como pocos, pero no habéis perdido la esperanza y al no perderla habéis hecho que todos los demás podamos mantenerla. Y hoy damos un pequeño gran paso adelante, porque han tenido que pasar muchos años, décadas incluso, pero hoy, en la sede de la soberanía nacional, en el lugar donde todos los españoles deberían sentirse especialmente escuchados y en el espacio central donde deberían dirimirse los debates más importantes del país, hoy se va a escuchar por primera vez vuestra voz. La voz de todas, repito, todas las víctimas de la violencia doméstica. La voz también de las víctimas de la ley de violencia de género. Claro que la ley ha generado víctimas, víctimas de las que nadie ha hablado hasta ahora. Y la voz de quienes han pasado, y algunos siguen pasando, una auténtica travesía del desierto para hacer valer lo que a todas luces es de sentido común y de ley. Queridos amigos, creedme, en Vox os entendemos cuando os vemos recorrer esa travesía del desierto. Pero tenéis una gran ventaja, y es que la verdad está de vuestro lado, y la verdad acaba triunfando siempre. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Carla Toscano, Iván Espinosa y sobre todo al Grupo Parlamentario Vox el darnos la oportunidad de dar visualización a todas las familias. Porque desgraciadamente estamos viviendo muchas familias. Desde muchos colectivos y partidos políticos no les interesa que salgamos a la luz. Hay muchos intereses e intentan silenciarnos hasta en las redes sociales. Sobre todo cuando contamos nuestros casos y hablamos de igualdad real y de la misandria que pretenden fomentar día a día. Como bien me han presentado, soy Rafael Marcos, soy la expareja de María Sevilla. Todo partió en el 2010, cuando decido separarme de ella. Mi hijo tenía 2 años y medio. Perdón, estoy un poco nervioso. Decido separarme porque la convivencia no era buena, había muchas discusiones y yo no quería tener que vivir y que mi hijo viviera una familia donde había muchas discrepancias a la hora de educar. Al principio de la separación estuve 27 días sin poder ver a mi hijo, exclusivamente porque ella no quiso. Luego entró en razón a base de llamadas y empecé a verle. Ella, bueno, pues entró en una iglesia evangelista y me lo dejaba los fines de semana para poder ir a la iglesia evangelista. Cuando conoció a su pareja, que es la pareja actual, empezaron los problemas. Fue a mediados del 2011, más o menos, y fue cuando yo la llamé y le dije que quería ir a por la custodia compartida. Y en ese momento ella repitió una vez más, como había hecho en otras ocasiones, que el hijo era suyo. Y bueno, seguí viendo a Samuel durante pocos fines de semana más, hasta el 19 de noviembre del 2011, un sábado, el cual vino a casa. Estuvimos pasando el día en casa, comiendo, con mi madre, con su pareja, con mi hermano, a la cual, pues bueno, después de comer, ella vino y se lo llevó. No le vi más. Pasaron 7 años. Luego le vi intermitentemente en esos 7 años. Yo, a base de llamadas, primero me cogía el teléfono, luego dejó de cogerme el teléfono la madre, llamaba a su pareja, luego tenía que buscarme la vida con otros números que no conocieran para que me cogieran las llamadas, la abuela materna también. Esto se dilató hasta que me planté en su casa
Llamé a la puerta y a los 10 minutos apareció una pareja de la Guardia Civil. Afortunadamente, yo había grabado desde que había entrado al portal, porque ella había llamado diciendo que yo había estado insultando y aporreando y llamando al timbre, cosa que cuando le mostré a la Guardia Civil que no había sido así, me apartaron. Ella tampoco quiso abrirles la puerta. Solo quería ver a mi hijo, solo quería abrazarle. No lo conseguí. Lo único que me quedó fue ir cada sábado a buscarle a la puerta de su casa, grabando, y posteriormente yendo a la comandancia de la Guardia Civil de ese pueblo para poner la denuncia. A finales del 2012, la justicia es larga, como lo sabemos todos, y tarda mucho. A finales del 2012 se celebra el juicio, un juicio en el que, bueno, unas medidas provisionales, un 158, en el cual, pues bueno, íbamos con la idea de que menos que un régimen de visitas se supone que normal, aunque no lo considero así. Ante mi sorpresa, que el abogado contrario empezó a relatar, en base a 3 días antes, un informe de una psicóloga, a la que fue María, en el que empezó a relatar los supuestos abusos sexuales hacia mi hijo. Había dicho que le había introducido el dedo en el ano y que había hecho vejaciones y maltrato hacia él. Yo en ese momento me quedé pálido. Me recorrió un escalofrío por el cuerpo y es el peor día de mi vida. Mucha gente sabe por lo que he pasado, porque desgraciadamente lo están pasando, y lo han pasado y muchos lo pasarán. La verdad que tengo una familia maravillosa, tengo unos amigos fantásticos que son los que me han apoyado, porque yo a partir de ese momento me derrumbé. Salí de ese juzgado, me abracé a mi familia y empezó la peor época de mi vida. Como he dicho antes, yo he tenido la suerte de tener una familia y unos amigos que me han dado todo su apoyo desde el principio. Pero ¿cuánta gente hay que no lo tiene? ¿Y cuánta gente hay que no está hoy con nosotros porque se han visto solos? Nosotros nos adherimos al Ministerio Fiscal porque queríamos llegar al fondo del asunto. Entonces decidimos ponernos en manos de la justicia. Esto derivó en un juicio penal. Miento, no hubo juicio. Hubo unas testificales previas en las cuales, bueno, comparecieron el niño, compareció María y su madre. El resultado de esto es que el relato del niño no era acorde a su edad. O sea, que le habían inducido lo que tenía que decir, que posteriormente, a día de hoy, me lo ha corroborado. Esto creó un dictamen en el cual había una instrumentalización por parte de la madre de la denuncia, la cual María se querelló contra, le puso una demanda como ha hecho todo, con todo lo que ha hecho, lo que viene haciendo desde siempre, le puso una demanda a este perito, intentó rebatirlo, como siempre intenta rebatir, sin argumentos. Después de esto, y previo que nos habían cortado todo contacto a mi hijo y a mí, el equipo psicosocial del juzgado nos vio. Esto fue en 2013. Recuerdo ese día porque fue uno de los días más felices de mi vida. Llevaba 2 años sin ver a mi hijo y le iba a ver. Fui con mi madre. Entrando en el juzgado, estaba María, su madre y su marido, y entré. Al abrir la puerta y ver esos ojitos verdes, cómo me miraba, cómo me sonreía, lo bien que estuvimos, el tiempo que quiso salir fuera a jugar, después de todas las manipulaciones de su madre. Los niños no son tontos. Los niños no son tontos. Y podrán decir muchas cosas, pero lo que sienten luego sale a la luz.
Mi madre entró un segundo para abrazarle porque le dije que la abuela Carmen estaba fuera y bueno, fue un momento muy emotivo. En ese momento entró el marido de ella, le permitieron entrar en la sala y le susurró algo a mi hijo. Han intentado siempre provocar en todos los sentidos. No sé qué pretendía con eso, pero ellas le echaron las del punto de encuentro, las del equipo psicosocial y le echaron de ahí. No hubo más. Previo a eso, después de eso hubo un juicio en el cual nos dictaminaron que tenía que ir a buscar al niño a casa de la madre todos los sábados, no sin antes ella aportar informes de parte de unos abusos nunca probados y que nunca han existido. Perdón. Fui todos los sábados a buscar a mi hijo a casa de ella. En ni uno solo abrió la puerta. De hecho, en más de una ocasión, un vecino descolgó el telefonillo para que dejara de llamar. Sí, llamaba insistentemente. Llevaba más de 2 años sin ver a mi hijo. Después de eso hubo otro juicio. Ella volvió a presentar más informes de parte. Aclarar que todos ellos fueron desmentidos y todos los que presentaba ella eran de parte, en los cuales muchos no habían visto ni siquiera a mi hijo, eran solo por relatos de ella. Hubo otro juicio, otras medidas provisionales, en el cual se le instó a ella que tenía que cumplir y esta vez nos derivaron a un punto de encuentro. Ese punto de encuentro hubo una primera visita de mi hijo y su madre con el punto de encuentro y otra yo con mi hijo y el punto de encuentro. Y en la primera visita no asistió, en la segunda tampoco, en la tercera y así 27 visitas más. Volvemos a interponer otra denuncia, vuelve a haber otro juicio, vuelve a presentar informes de parte, volvemos a derribarlos y nos vuelven a instar a que vayamos a otro punto de encuentro. Esta vez instan a María a que cumpla. Y si no cumple, se le retiraría la patria potestad. La han instado en este momento muchas veces. Ha tenido todas las garantías para cumplir y ha desobedecido encarecidamente y con toda la desfachatez del mundo a la justicia. Tras esta amenaza del juzgado, empezó las visitas en el punto de encuentro. En la primera visita, tal cual relata el punto de encuentro, parecía que no había pasado el tiempo entre nosotros. Empezamos a jugar, no podía hacer mucho, entonces llevaba cierto material escolar y de las 2 horas que teníamos, más que nada por sentirme un poquito útil, ¿no? Y aportarle un poquito, hacíamos algo de matemáticas, algo de lengua, hacíamos puzzles. Quería sentirme parte de lo que me habían negado, que era contribuir a su educación. De esta misma visita, automáticamente, ella se fue al juzgado de Parla a interponer una denuncia porque dijo que había abusado sexualmente de él en el punto de encuentro. Otra denuncia más, de las 6 totales que puso. Apenas nos enteramos, mi abogada y yo, de esa denuncia, porque ni siquiera nos dieron traslado. Pidieron oficio al punto de encuentro y automáticamente se archivó. Estas visitas duraron un año en la cual estuvimos mi hijo y yo perfectamente. Los informes no podían ser mejores. Hasta que un día María Sevilla se presenta en el punto de encuentro amenazándoles, como así recogen ellos en su último informe, amenazándoles de que o bien redactan y cambian los informes en base a lo que ella sugiere, o bien les caerá otra demanda como ha hecho con otros puntos de encuentro, y los otros han accedido. La ética o la moral de este punto de encuentro no se lo permitió y lo pusieron en contacto con el juzgado.
Automáticamente, al incumplir las normas, se terminaron las visitas y hubo otro juicio, en el cual me daban fines de semana alternos y un día entre semana a recoger en el colegio. Esto es 2016. En cuanto empecé a recogerle el primer día, no asistía a clase, ni los miércoles ni los viernes, hasta que dejó de ir. Me llamaron del colegio y me dijeron que habían pedido traslado desde un colegio, el Sierra Sur, de Alcalá la Real, en Jaén, al lado de Granada. Supuestamente ellos se habían ido a Granada sin permiso judicial. Desaparecen. Nosotros lo ponemos en conocimiento del juzgado y me desplazo a Granada para ver qué está pasando. El niño no asiste a clase, como ha venido siendo habitual en estos años, porque ella no la asistía por miedo a que yo fuese a verle. Sigue sin asistir a clase. Me acerco a Granada, hablo con la tutora, con el responsable de zona, hablo con servicios sociales y me vuelvo igual que vine. Hablo con una pediatra y con una psicóloga de salud mental de Granada, las cuales emitieron un informe como que el niño tenía que estar alejado del padre porque había sufrido abusos. Al presentarme ante ellas, me dieron un informe en el cual no habían visto a mi hijo, lo habían hecho en base a las meras palabras de la madre y con una carta escrita, se supone, de mi hijo, con una caligrafía muy decente y un discurso bastante bien redactado. Yo sabía que eso no lo había hecho él porque habíamos escrito y habíamos hecho cosas en el punto de encuentro. Entonces le dije que eso no era de mi hijo. Como he dicho antes, me vine igual que fui. Ya estamos en el 2017, tenemos un juicio en el cual me dan la custodia, ella está desaparecida, localizable, pero desaparecida. En ese momento ella no comparece en el juzgado y se va. No comparece en el juzgado, perdón. No comparece en el juzgado y la sentencia se anula porque ella recurre. Pasamos todo este año sin saber de mi hijo. Ya llevamos 2 años. Y resulta que en 2017, a finales, vuelve a haber otro juicio. Ella ya sí comparece y me vuelven a dar la custodia otra vez. Automáticamente le inscribo en el colegio, por eso él ha estado escolarizado siempre, porque mi labor como padre custodio era esa. En ese momento ya desaparece por completo. El juzgado civil, el de la familia, al no tener los recursos suficientes para buscarlas, nosotros nos tenemos que ir al penal, en el cual, pues bueno, tenemos durante todo un año unas diligencias en las cuales tenemos que estar insistiendo en que vayan buscando y vayan moviéndose, la cual no tiene frutos. Cansado ya, en enero del 2019 me acerco al juzgado y bueno, muy amable la oficial de ese juzgado, la cual, bueno, pues no voy a repetir sus palabras, pero poco más y me echa a patadas. Le dije que iba a ir a los medios de comunicación porque era la última alternativa que tenía. Yo no sabía nada de mi hijo. No sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Nadie me hacía caso. Hasta que por fin un medio de comunicación, en febrero, me dio voz. Qué casualidad, ese mismo día recibo una llamada de la policía adscrita al juzgado que se iban a poner con las labores. Mes y medio, solo mes y medio de labores y mi hijo estaba conmigo. Llevaba desde el 2018 ese procedimiento penal y en mes y medio tenía a mi hijo conmigo. Va a ser que sí resultó. Hablar con la oficial. Cuando llegó Samuel,
eran las 5. Yo recibí la primera llamada a las 8 de la tarde del equipo de intervención y me dijo que iban a entrar. Yo pensé que iba a ser antes. Han sido las horas más largas de mi vida, en las cuales, bueno, pues a las 5 de la mañana me estaba acercando yo a Plaza Castilla a recogerle. Vino con muy poquita ropa, con un abrigo enorme, muy grande, y con una bolsa llena de medicinas. Lógicamente, lo único que me preocupaba es cómo estaba y cómo había vivido esa situación. Yo le pregunté al equipo de intervención si había sufrido, si había visto todo. Me comentaron que tuvieron que tirar la puerta abajo porque ella no abría la puerta. Que había un perro, que tuvieron que apartarlo, lo apartó el marido de ella. Y que mi hijo no había sufrido más allá de bueno, la situación tensa, ¿no? Estaba bien, que era lo que me preocupaba. Y bueno, al llegar, pues él estaba desubicado, lógicamente. Le habían arrancado de lo que él conocía y nos lo llevamos a casa. Esa primera noche, mañana, él no podía dormir, estaba eufórico, Llamé a mi hermano, mi madre justo se había mudado a Málaga ese mismo día, por la mañana. Llamé a mi hermano, vino a casa y fue muy bonito, la verdad. No quería dormir, estaba acostumbrado a estar muchas horas despierto, sobre todo por la noche. Veía series y poco más. Resulta que al día siguiente nos vamos a comprar ropa. Le compramos ropa y al ir a comer, como se nos había hecho tarde, íbamos a comer en un restaurante. No quería comer en un restaurante. Al preguntarle por qué, me dice que nunca había comido en un restaurante. Tenía miedo. Su madre le había tratado como un niño burbuja. No le sacaba, le trataba como un niño enfermo con medicinas. Él tenía ciertas alergias alimenticias, cierto es, no más allá de otros niños. Cierto es que hablamos con él, siendo yo cocinero, hablamos con él, salió el cocinero, vimos que no pasaba nada y así ha ido superando ese miedo a dormir solo. Ya no piensa que es un niño inútil, ya no piensa que es tonto. Ha superado las alergias. Venía con un sistema académico, un nivel académico de segundo de primaria, segundo, con 11 años. Ahora está cursando segundo de la ESO, ha pasado a tercero, aprobando todas. No es un niño tonto, no es un niño borderline, como decía su madre y como quería hacer creer. Es un niño muy listo, pero no le han dado la oportunidad. Y ahora tiene que trabajar 4 veces más que sus compañeros para estar al nivel. No contento con eso, ella interpone una denuncia porque dice que estoy abusando de él mientras él está viviendo conmigo. Y él comparece en el juzgado. No solo lo desmonta, sino que dice que es ella la que está manipulando y haciéndole daño. La verdad que estas madres no se dan cuenta. Lleva 3 años y medio mi hijo con nosotros. Empezó a ver a la madre en un punto de encuentro con visitas supervisadas. Al principio se desestabilizó un poco, pero bueno, se normalizó la cosa. Referente a la pandemia, nosotros nos tuvimos que mudar a otra provincia, lo comunicamos al juzgado, nos autorizó, con lo cual nos fuimos para otra provincia. Y ella, bueno, pues tuvo que venir allí a Málaga. Fue condenada, como muchos sabéis, o como todos sabéis, a 2 años y 4 meses de prisión
4 años de retirada de patria potestad, los cuales, bueno, recurrió y definitivamente empezó a cumplir la condena. En diciembre del año pasado, ella pidió el indulto al gobierno, el cual, desde que lo supimos, sospechaba que se lo iban a dar. Cualquiera que conozca la línea de este gobierno puede tener muy pocas dudas de que se lo fuera a dar. Inmediatamente llamé a todos los medios de comunicación que tenía contacto. La sorpresa es que ninguno, ni uno solo, quiso atenderme. Decidí abrirme redes sociales, era la única manera que tenía de poder dar visibilidad a esto. Seguían las visitas con su madre en el punto de encuentro. Y el día 19 de febrero, este año, la última visita de mi hijo con su madre, en la cual, bueno, pues él entró al punto de encuentro, la madre le cogió del brazo, le dijo que le abrazara y que sacara la grabadora que yo le había puesto dentro. El niño se quedó asustado, le dijo que no tenía ninguna grabadora. Y ella le empezó a decir los informes que tenía y que quería hablar con él de muchas cosas. Mi hijo no quiso escucharla, dijo que esos informes, él ya sabía qué informes eran y que los había pagado ella. Él solo quería ver a su hermana. Me llamaron del punto de encuentro a los 10 minutos, fui a recogerle. Y él quiso ver a la hermana. La madre no lo permitió. Al día siguiente el niño no quiso ir, pero fuimos y la puerta dijo que se había entrado la hermana. La hermana no había entrado porque la madre había dicho que primero tenía que estar con la madre 1 hora para que luego viese a la hermana. Ahí es cuando realmente mi hijo vio la manipulación de María Sevilla y la vivió en sus carnes directas. Porque para mi hijo, su hermana, es de los más grandes. Son hermanos, no se les puede separar. Y ella está jugando con ello. Desde entonces mi hijo no quiere ver a su madre. Desde que entró en prisión él tenía un sentimiento encontrado. No olvidemos, es su madre, él la quiere. Eso es innegable. Pero él decía que estaba cumpliendo por las cosas que había hecho. Es duro, ¿no? Porque él se sentía mal por el sentimiento encontrado que tenía. Y que un niño de 14 años, en ese momento, te diga estas cosas te desgarra completamente. Cuando supimos del indulto, de que se le iban a dar, el niño empezó a decaer en los estudios y empezó en el comportamiento. Han sido unos meses duros. Hemos interpuesto varias demandas, tenemos muchos actos y unos procedimientos porque él no quiere verla. Y yo voy a hacer lo que él quiera. Él, como yo le digo, es libre y él tiene que decidir la relación que tiene con papá y con mamá porque tiene 15 años. Tiene que ir viendo un poquito ya de qué va toda la historia. Cuando salió en televisión, no conformes con que después de 6 intentos de reapertura del juzgado de María en los juzgados por los supuestos abusos y haber sido absuelto en todos, la ministra Irene Montero, su secretaria, son las más, y Ana Pardo de Vera, se permiten el lujo de llamarme maltratador y que soy un pederasta y que estoy condenado por ello. Entonces, lógicamente, hemos tomado cartas en el asunto. Pero no sé por qué. Esto no cala. No cala. Solo cala a la gente que, como dice un buen amigo, cuando te pica la avispa.
¿Qué nos pasa? Los que no hemos sido denunciados, como esto sigue así, van a estar denunciados. No nos vamos a librar ninguno. Y lo peor de todo es que nuestros hijos lo van a sufrir. Y ya son los que les desestabiliza todo esto. Nosotros somos adultos, podemos manejarlo mejor o peor. Pero ellos están formando su personalidad. Serán los adultos del día de mañana. ¿Qué adultos vamos a crear? ¿Qué sociedad vamos a crear? ¿Qué valores vamos a tener? Lo único que puedo decir es que tenemos que luchar por esto. No podemos seguir mirando para otro lado. Y somos muchos. Yo acabo de iniciarme públicamente en esta lucha. Hay mucha gente que lleva muchos años y han hecho lo difícil. Ahora solo toca sumarse. Solo eso, sumarse. Es fácil. Pero no podemos mirar a otro lado. Muchas gracias.